Gracias, qué bueno que sigue con nosotros. Antes de ir al corte, le contábamos que aprueban en la Cámara de Representantes juicio político contra Donald Trump. ¿Qué implicaría esto? Bueno, que no pueda ejercer algún cargo público en el futuro y además quitarle la pensión de expresidente. Esto a partir de que deje el cargo la próxima semana. Para analizar el tema está con nosotros Juan María Naveja, analista internacional de Casa. Juan María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Alex, Mitzi, qué gusto saludarles. Pues estamos viviendo un caso inusitado, estamos viviendo un hecho histórico. Sí. Es el primer presidente en la historia de los Estados Unidos que es sometido a un segundo impeachment, a un segundo juicio político. Hay que recordar que el propio Trump ya había estado en un juicio político que la libró porque la mayoría republicana en el Senado pues le dio esa viabilidad, pero aún así era el tercer caso que se había presentado en la historia de los Estados Unidos. Ahora ya es el único que va a llegar a esta instancia, Alex, Mitzi, y pues la verdad estamos ante una situación también inédita porque hay 10 por lo menos hasta este momento en la votación, 10 representantes, que es el equivalente a nuestros diputados, que han votado en contra del presidente Donald Trump. Y en esto, compañeros, lo que hay que decir es que hay un gran malestar en los Estados Unidos por los acontecimientos de hace una semana. Ustedes hace una semana estaban sorprendidos, como estábamos el mundo entero, viendo cómo la democracia de Estados Unidos parecía una democracia bananera, Alex, Mitzi. Oye, Juan María, pero es que hemos estado viendo un hecho tras otro que ha sido inédito allá en Estados Unidos. Todos estamos sorprendidos de manera general, pero esta situación que mencionaba hace unos momentos Rodrigo Muñoz, esa situación se preguntaba, ¿por qué se está insistiendo tanto en esto? Bueno, pues también en las futuras aspiraciones que pudiera tener Donald Trump, que pudiera pasar a la historia como el peor de los peores. ¿Tú crees que sea así? Mira, todo esto va a depender de qué es lo que sucede en los próximos días y lo que se vaya fincando como responsabilidades. A ver, Mitzi, si revisamos los acontecimientos de hace una semana, ¿hasta dónde pudieron llegar? ¿Qué fue lo que estaban reclamando los insurrectos? Porque no fueron ni manifestantes. Esto ya incluso las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han calificado como insurrección lo ocurrido. Pudo llegar al extremo de un asesinato de un vicepresidente. No estoy exagerando, Mitzi. Había voces que decían a colgar a Pence y vamos por Pelosi. En las afueras del Capitolio había un patíbulo. O sea, era una bola de desaforados locos que afortunadamente el servicio secreto a tiempo pudo desalojar al presidente de ese momento del Congreso de los Estados Unidos y a la presidenta de la Cámara de Representantes. Hoy podríamos estar hablando de una situación extrema. Si tú escuchas las entrevistas a la mayoría de los representantes, hablan de que temieron por su vida, que hubo momentos en los que sintieron que las cosas estaban tan candentes que podían sufrir algún daño por parte de la gente que estaba allí invadiendo el recinto del Capitolio. Entonces, por eso estamos ante una situación totalmente ajena. Pero ¿por qué está siendo tan extraordinario? Porque quien instigó a este grupo fue el presidente. No perdamos de vista las palabras de Donald Trump. Tomen la avenida Pensilvania, caminen hacia el Capitolio, presionen a nuestros gloriosos legisladores para poder exigir que se revierta la elección de los Estados Unidos. Esas fueron las palabras de Donald Trump. Esto es lo extraordinario del caso. Sí. Ahora bien, podríamos hablar de cuál podría ser el derrotero político, Alex, Mitzi. Oye, Juan María, pero a ver, ¿cuál es el escenario en los próximos días? ¿Esto se puede revertir en el Senado? Recordemos la composición, que cuando se vote estarían votándose 50-50, se necesitan 67, si no me equivoco, para que pase esta moción. ¿Qué tanto le conviene al Partido Republicano sumarse a estas consignas, a este juicio político, con tal de que no se debilite el propio partido? Estás tocando el punto clave, Alex. A ver, ¿qué va a pasar? Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en el Senado, ha dicho que no van a regresar, que no va a llamar antes del día 19, pensando en que el 20 es la toma de protesta del presidente electo, Joe Biden, no va a llamar a una reunión extraordinaria por parte del Senado.
¿Qué implica esto? Que el juicio político va a continuar ya con la nueva conformación de las dos cámaras. Y esta nueva conformación le da ventaja al Partido Demócrata en los dos casos. ¿Cuál es? Por eso te decía que dónde viene la clave de lo que comentabas, Alex. El Partido Republicano, ¿qué piensa? ¿Qué están pensando el Partido Republicano a su futuro? Es un partido muy golpeado en los últimos 12 años, en que han dejado que el Tea Party, que grupos económicos, que conveniencias de los legisladores vayan erosionando los pensamientos de un partido que siempre está peleando por el Estado de Derecho, que siempre había venido hablando, el partido de las buenas conciencias, Mitzi, Alex. Y si el Partido Republicano siente sus liderazgos que es el momento de deshacerse de Donald Trump, entonces irán con todo, porque hay quienes están hablando de la posibilidad de que Donald Trump organice un tercer partido político, habida cuenta la fuerte aceptación que logró, el número de votos que consiguió, rompió el récord de los partidos de las votaciones, tuvo 73 millones de votos por 81 millones de votos de Joe Biden. Pero yo no le veo, Alex, Mitzi, le tengo que decir de esta manera, no le veo la estructura política ni la formación ideológica a Donald Trump para impulsar un tercer partido político. Pero de cualquier manera sí podríamos hablar. Uno, de que el juicio político pudiera alcanzar a Donald Trump en cuanto a lo que ya comentabas, Alex, la inhabilitación para recibir la pensión, que no es desdeñable, Sí. es $1 millón, más la cobertura de los viajes. No sé si también implique perder la seguridad, creo que no, creo que el servicio secreto seguirá brindándole la custodia. Todo esto implica que hay muchas decisiones que vamos a ir viendo conforme el paso de los días. En dado caso, Juan María, de que se alcancen estos votos, en dado caso de que efectivamente proceda esta situación, ¿habrá forma de que lo pueda revertir el Senado? No, porque bueno, el Senado obviamente tiene que llegar a tomar la decisión. El juicio político pasa al Senado, sí, pasa al Senado en donde se necesita mayoría calificada. Entonces, se consumaría el juicio político cuando llegue a las puertas del Senado. Pero ya serían en otras circunstancias, Mitzi, ya no sería bajo la presión que en este momento puede ejercerse con todo lo que representa la toma de protesta. Y vamos a ver también qué es lo que piensa el presidente electo Biden, que va a traer encima la responsabilidad de unificar al país. No duden que aquí se dé también una negociación partidista, y en esto Joe Biden es un especialista. Recuerden ustedes que él pasó su vida en el Senado, fue incluso presidente del Senado en tanto que fue vicepresidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, es de esperar que los alcances que tenga el juicio político vayan muy de acuerdo con el próximo presidente de los Estados Unidos, conforme a los riesgos que sientan que puede haber. No perdamos de vista que hoy el Senado, el Capitolio de los Estados Unidos es una fortaleza como nunca antes ha sido vista. Al mismo tiempo, los 50 Capitolios de los Estados Unidos están siendo también motivo de un gran resguardo. Por lo tanto, no van a querer correr los riesgos de insurrecciones. Este juicio político, por lo tanto, a donde vaya, Mitzi, va a tener que marcar mucho el rumbo político que quieran darle y no el estado de ánimo que pudieran tener los legisladores en un momento determinado. Esta estructura o esta votación de este posible juicio político tendría que ver con estas proyecciones a futuro, es decir, ¿qué tanto de alguna forma este segundo juicio político podría nulificar el peso político que tiene Donald Trump en este momento? Seguramente sí, Alex, pero fíjate que a partir del 20 de enero lo que va a jugar mucho es lo que sientan los propios legisladores, porque piensen ustedes que si hay muchos trumpistas en los distritos, el legislador pues se deja llevar más bien por la reelección. Recuerden que en Estados Unidos la reelección es continua y entonces si hay muchos simpatizantes de Donald Trump, ese legislador pudiera perder los apoyos y por lo tanto perder el cargo. Entonces, esto va a significar mucho de lo que sucede en los próximos días. Mira, el fin de semana, la encuesta de ABC
y de Ipsos, señalaba que un 57% de los estadounidenses estaban en favor de un desplazamiento del presidente Donald Trump. O sea, sí hay una creciente inconformidad en la población de Estados Unidos, pero también la base trumpista, que nunca se movió, en los 4 años siempre estuvo entre el 33 y el 34% de aceptación. Y esa base es muy dura. Vamos a ver a qué riesgos pudiera llevar una situación de ese tipo. Así es. Ya la Cámara de Representantes lo aprobó por 232 votos frente a 197, es lo que se está reportando en estos momentos. Lo acusan de incitación a la insurrección por los violentos sucesos en el Capitolio. Esto, además de implicar un asunto directamente, histórico para la presidencia de Estados Unidos, algo directamente contra Donald Trump, que implica también en el ámbito político y social de todos estos hechos que hemos estado viviendo. Juan María. Mitzi, igual acabas de tocar algo bien clave. Si se le señala de insurrección, esto se castiga hasta por 20 años de cárcel. Entonces, vamos al juicio político, pero también vamos a ver qué dicen los tribunales en torno a las responsabilidades que se le pudieran imputar al propio presidente Trump. En este momento hay cerca de 70 personas detenidas, acusadas de insurrección por los acontecimientos de hace 8 días y por lo que se supo, ¿no? Pues 11 bombas caseras que fueron detectadas, y se sigue la investigación por parte de las autoridades policíacas de los Estados Unidos. Por lo tanto, los alcances que va a tener este juicio político no van a centrarse nada más a lo que suceda en el Capitolio, sino que pueden tener otras implicaciones que yo igual lo veo muy complicado. Sí entiendo que ya un señalamiento judicial en contra del presidente tendría otro tipo de alcances, aunque muchas personas, yo entre otros, no me extrañaría verlo en la cárcel. ¿Por qué? Pues porque no solamente son los delitos federales, hay algunas acusaciones en contra del presidente Trump del orden estatal, particularmente en los estados de Nueva York, en el estado de Nueva York y en el Distrito de Columbia, en donde hay señalamientos, hay acusaciones en contra del presidente por otro tipo de temas. Juan María, los demócratas irían básicamente por anular a Trump quizá para un siguiente periodo de elecciones, en donde Trump ha dicho, incluso se veían por ahí algunas imágenes donde algunos manifestantes lo promovían ya como candidato para las próximas elecciones. ¿Ellos van por esto, básicamente nada más? Los demócratas yo creo que saben perfectamente que Donald Trump para el 24 tendría 78 años de edad. Lo conocen perfectamente y de paso saben que si logran anularlo, pues se quitan de encima un problema. Yo creo que en este caso, más bien lo que están pensando los demócratas y muchos republicanos es esto que está sucediendo representa para el futuro. ¿Por qué? Pues porque lo que decían los mismos demócratas, Alex, ¿qué decían los demócratas? Es que si le toleramos esto a un presidente, el que viene igualmente no tendrá ningún freno para poder actuar de una manera tan violenta como lo ha hecho Donald Trump. Yo creo que en este caso los demócratas están, por un lado, viendo que tienen la oportunidad de deshacerse de Donald Trump, pero al mismo tiempo mandar un mensaje global. Y desde luego hay un gran sentimiento de desprecio por el daño que se le ha hecho a la democracia de Estados Unidos. Sin duda, Juan María, lo veíamos desde hace algunos días cuando ocurrió todo esto en el Capitolio, la censura que tuvo Donald Trump a través de redes sociales, pero por todos estos mensajes de violencia, de básicamente incendiar toda la sociedad, y que esta situación también tendría que prestar atención nosotros en el caso de México. Es decir, esto no solamente se queda allá en Estados Unidos, sino también aquí hay que hacer un análisis muy completo. Estás diciendo dos cosas, Mitzi, que me gustaría señalar. Uno, lo que representó en esta invasión al Capitolio. Fíjate, hubo gente de los invasores en el Capitolio que iban armados, y cuando los policías les decían que no podían estar armados en el recinto, ellos apelaban a la segunda enmienda que le permite a la ciudadanía portar armas.
Imagínate que estaban apelando a la propia Constitución para poder entrar armados al recinto legislativo. Esto nos habla claramente de la forma en que estaban actuando estos individuos que invadieron el hemiciclo y que, bueno, ya vimos todos los desmanes que hicieron en su actuación. Y la parte que estás mencionando, Mitzi, de lo que tenemos que vernos en el espejo es la parte de las instituciones. ¿Por qué estamos hablando en este momento de un segundo impeachment, un segundo juicio político contra Donald Trump? Porque las instituciones funcionaron, porque el proceso electoral fue respetado a cabalidad. Y aquí no hay que si simpatizas o no simpatizas con Donald Trump, porque la defensa de Donald Trump presentó 60 recursos ante cortes menores y 2 ante la Corte Suprema de Justicia, y en ninguno de los casos presentó evidencias de un fraude electoral. Por lo tanto, tuvimos la evidencia de que funcionaron las instituciones, tanto la electoral como la judicial, con un detalle muy particular, Mitzi. Fíjate, el estado que fue más controversial en todo esto fue Georgia, y Georgia es gobernado por republicanos. El gobernador republicano Brian Kemp llegó sin duda alguna a la gubernatura gracias al apoyo de Donald Trump. No obstante, no aceptó su gobierno lo que le estaba pidiendo, que alterase los resultados que se estaban presentando. La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene 3 jueces que fueron nominados, que fueron propuestos por el presidente Donald Trump. Es decir, cuando funcionan las instituciones, superan, rebasan a las personas y rebasan a los intereses personales. Creo que esta es la parte que tenemos que aprender de ese acontecimiento ocurrido en los Estados Unidos. Hoy podríamos hablar de otro tipo de cosas si no hubiera funcionado y el legislativo, desde luego, Mitzi, porque, y vuelvo a lo que estaban transmitiendo ustedes hace 8 días, cuando el vicepresidente Mike Pence, aún contra la petición del presidente, actuó como tenía que actuar, como presidente del Congreso, únicamente contar y cantar los votos que habían mandado los colegios electorales de los 50 estados de la Unión. Esto nos refleja claramente que aún en el legislativo, el vicepresidente Pence tuvo un paso hacia adelante. Yo creo que Mike Pence ha sido un hombre tan responsable que sabe que haber invocado la 25ª enmienda era de un grave riesgo de enfrentamientos sociales. Esto yo creo que hay que reconocérselo a Mike Pence, un hombre que, Mitzi, ya fue gobernador de Indiana, ya fue representante varias veces, 4 años presidente del Senado, o sea, toda su experiencia la volcó. Hasta ayer, fíjate, desde el miércoles pasado, no se había reunido con el presidente Trump. Ayer tuvieron una larga reunión de 6 horas el mandatario y el vicepresidente. ¿Sabes qué, Juan María? Además del fortalecimiento de las instituciones que lo son, también es el respeto a la ley. Me llamó mucho la atención lo que decía Joe Biden cuando nombraba a las primeras personas quienes estarán encabezando el gobierno de Estados Unidos, que les decía, su lealtad no es para con el presidente de Estados Unidos, su lealtad es para con los ciudadanos, que son a quienes están representando, y eso habla de un discurso completamente diferente al de Donald Trump. Ya veremos también qué es lo que ocurre y estaremos muy atentos de toda esta situación que se está dando. Juan María Naveja, te agradecemos que hayas estado con nosotros dándonos estos puntos de vista, analista internacional de casa. Con mucho gusto, Mitzi. A mí me emocionó escuchar a Joe Biden, porque después de haber escuchado 4 años a Donald Trump diciendo que el secretario de Justicia era su abogado personal y que Biden le dijese directamente al próximo secretario de Justicia usted, su compromiso es con el pueblo, no es conmigo. De verdad me emocionó y pues como siempre es un placer, Mitzi, Alex, estar en comunicación con la audiencia de Mecanoticias. Gracias, Juan María. Igualmente. Un placer para nosotros tenerte y compartir estos puntos de vista. Esta entrevista la encontrará en nuestras redes sociales ahí en tiempo real. Si le parece, vamos a la pausa. Regresamos en unos minutitos. Tenemos la recta final, no le cambie.